Buenas tardes, licenciado. El día de hoy le voy a hablar un poco sobre las asignaciones testamentarias. Principalmente vamos a empezar definiendo en qué consisten este tipo de asignaciones. Se dice principalmente que las asignaciones testamentarias son todas las acciones por las cuales tiene el testador en un caso estricto y propio en los actos que tiene a disposición para brindar ya sea el destino o el patrimonio o la distribución de bienes que él desea dejar, ya sea a un heredero o a un legatario. Aparte de ello, para que se pueda dar este tipo de asignación testamentaria, debe existir un elemento como lo es el causante. Adicional a ello, también debe existir un testamento y un asignatario. Vamos a ir viendo poco a poco las asignaciones en los distintos modos que existen. Principalmente vamos a iniciar con las asignaciones condicionales que se establecen, en este caso en el artículo 1052 del Código Civil, donde se habla que es aquella donde depende de una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que es un suceso futuro o incierto que no se sabe en qué momento puede llegar a suceder, pero que va a suceder. Por ejemplo, que sea la intención de un testador dejar una casa a futuro, pero no sabe en qué momento puede llegar a dejarla, si ya sea en un momento de fallecimiento o cuando se cumpla la edad determinada que él haya decidido que la persona tenga para brindarle ese tipo de patrimonio. De igual manera, es por eso que las condicionales sí se brindan en estos casos. Aparte de ello, no vale cuando la condición de no impugnar el testamento por vicio de forma, pero sí vale cuando el testador provee la subsistencia a una persona mientras permanezca soltera o viuda, o por ejemplo que un padre le diga a su hija: te voy a dejar la casa hasta que tengas un hogar, tengas hijos, tengas un matrimonio. Es algo que va a suceder, pero no se sabe en qué momento puede llegar a suceder. Como segundo, tenemos también las asignaciones testamentarias a día. Este tipo de asignaciones es un plazo o periodo en el cual se determina el goce de un derecho, o también se fija una extinción que puede llegar a tener el goce. También se dice que en este tipo es un hecho a futuro que puede llegar a suceder, o en cierto caso puede ser un ejercicio o una extinción de un derecho que se le haya otorgado. Las reglas que son aplicables en este tipo de asignaciones a días pueden llegar a ser las asignaciones testamentarias, en los cuales se puede gozar en estos momentos del goce o la extinción de un derecho. Y esto puede ser, por ejemplo, una característica que sí es concuerde es el día es cierto pero indeterminado, o es cierto pero indeterminado, ya que no se sabe en qué momento puede llegar a suceder, como en el caso que expuse, que un padre le diga a su hija que le dejará la casa cuando ella ya tenga un esposo, hijos. Es algo que pueda que llegue a suceder, puede que su hija se case, pero puede también que no. Es en esas cuestiones que se dan las asignaciones testamentarias a días. Tenemos también como una asignación modal, que que lo establece el artículo 1070 del Código Civil. En este tipo de asignaciones es algo que se designa a una persona que lo tenga como suyo. Es como una obligación que se le brinda al particular en estos casos, y este debe aplicarlo ya sea para hacer ciertas obras, para sujetarse a ciertas cargas, como es una obligación que tiene de brindarlo. Y las diferencias que existen entre la asignación modal y la asignación condicional es que el asignatorio modal adquiere la asignación desde el fallecimiento del testador, pero en el modo puede cumplirse por la equivalencia y la condición en el que la admita, o en el modo a la cláusula del que se pactara el testamento expresamente, o la obligación condicional, o en este caso cuando existe una de estas dos anteriores. Aparte de ello, tenemos también en estos casos las asignaciones a título universal, que son aquellas en las cuales existe solamente un heredero. Existe un heredero que es el de los patrimonios, también es sujeto de las obligaciones, de los deberes que deja el testador.
es un heredero universal de todos los bienes de la persona, por los cuales, ¿verdad? En este tipo de asignaciones a título universal las establece el Código Civil en su artículo 1078, que prevalece también en estas asignaciones. Y tenemos también la asignación a título singular, que esta sí es totalmente distinta. Esta la establece el artículo 1083, donde es un legado que se deja, una especie, puede ser un legado de cosas fungibles, puede ser también un legado de una cosa que se pueda dar a futuro, un legado de, por ejemplo, de género, o inclusive puede ser también un legado de alimentos voluntarios o de un crédito que se brinda. Ejemplo de ello, yo lego a mi padre a que le brinde alimentos a mi madre por tanto tiempo. Eso es un legado que se deja a título singular en el testamento. Aparte de ello, tenemos también en estos casos que existen estos 5 tipos de asignaciones, debido a que en nuestro Código Civil se establecen para que el testador tenga las distintas opciones y maneras de cómo él desea dejar su testamento, principalmente las 5 que hemos visto, tanto como la asignación testamentaria a título singular, las asignaciones a título universal, de igual manera las asignaciones modales, las asignaciones a días y las condicionales tienen gran relevancia en nuestro Código Civil y en nuestra vida cotidiana, porque podemos implementarla de las maneras que nosotros creamos convenientes. Esas son las diferencias que existen entre cada una de ellas, y de igual manera, ¿verdad? Es algo que sí se puede llegar a dar en un futuro incierto, ¿verdad? Pero que puede llegar a implementarse de la misma manera. Esto ha sido un poco sobre las asignaciones que hemos visto en las clases con usted, licenciado. Que tenga una feliz tarde.